Que va a perfeccionar la fe de nosotros, como es el caso que enfrentaron los discípulos del Señor Jesús ahí en Marcos capítulo 4 versículo 35 al 41. Y digo esto porque son tormentas que perfeccionan, porque los discípulos estaban en el centro de la voluntad de Dios, pero se enfrentaron a una tormenta. Y suena paradójico eso, ¿verdad? Suena paradójico muchas veces que usted y yo estamos en el centro de la voluntad de Dios, estamos sirviendo a Dios, estamos caminando con el Señor y la tormenta llegó, la tribulación llegó, la angustia llegó, el dolor llegó y surgen la clásica pregunta: ¿por qué? ¿Por qué a mí, Señor? Las tormentas en la vida tiene muchas caras y formas. Una situación de salud que nos pueden tomar de imprevisto, la pérdida de un ser querido, el despido laboral que de pronto nos pueda tomar por sorpresa, quizás un mal negocio que hayamos hecho, una mala noticia que usted pueda recibir de su cónyuge, situaciones inesperadas que llegan a la vida de nosotros y estremecen los cimientos de la fe. Vamos a Marcos capítulo 4 versículo 35. Si no trajo su Biblia, puede seguir la lectura ahí en la pantalla. Dice el texto: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, hablando Jesús con sus discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y estaba en la popa durmiendo, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, 2 palabras nada más: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El propósito del libro de Marcos es dejar claro que Jesús es Dios. El Evangelio de Marcos deja claro que Jesús es Dios, que Él es hombre, pero que Él es Dios también. Dios hombre. De eso se trata el Evangelio de Marcos. Y este pasaje demuestra lo que hemos dicho, que Jesús es Dios y es hombre también. Aquí vemos la deidad del Señor Jesucristo. Aquí vemos un retrato de la humanidad de Jesús, pero también un retrato de su poder, de su majestad, de su deidad aquí. Y yo encuentro aquí, o al menos voy a compartir 3 lecciones. 2 de ellas tienen que ver con las realidades, con las realidades que nos enfrentamos en la vida cristiana. Y la última, tiene que ver con cómo debemos actuar frente a esas realidades, o cómo debemos enfrentar cuando llegan esas realidades. Y la primera lección que quiero compartir con ustedes, el primer punto es, hermanos, que las tormentas de la vida nos sorprenden incluso cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Le ha pasado? Había sido un día muy intenso para el Señor Jesús.
viendo el contexto del pasaje. Si usted lee todo el capítulo 4, antes de llegar al versículo 35, vemos al Señor Jesús y a sus discípulos desde temprana hora del día. Jesús había comenzado a enseñar a multitudes junto al mar de Galilea. Y muy probablemente, como era la costumbre del Señor Jesucristo, Él había también realizado milagros, sanidades. Y al caer la tarde, después de un intenso día, le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Ellos iban a pasar al otro lado a tomar un tiempo de descanso. Probablemente los discípulos dijeron: al fin un descanso, después de este largo día, al fin un descanso. Ellos pensaban que iban a tener una travesía tranquila hasta el otro lado del mar de Galilea. Y pues si habían trabajado con el Señor, si habían estado trabajando fuerte con el Señor, pues era de suponer que también iba a tener una travesía tranquila y también un buen tiempo de descanso. Pero no fue así. Dice el versículo 37, se levantó una gran tempestad y echaba las olas en la barca. Cuando uno lee la Biblia, uno ve, hermanos, que a lo largo de la palabra de Dios, el mar es una metáfora de un lugar donde residen las pruebas. El domingo pasado estuvimos viendo eso, recordarán. Un ejemplo de ello es cuando Moisés está guiando al pueblo de Israel de la esclavitud a la liberación. Y llegan frente al mar. Y aquel mar representaba, ¿verdad?, una amenaza para el pueblo de Dios. Y ellos están ahí frente al mar. Atrás están sus enemigos y al frente lo que tienen es el mar. El mar representaba una amenaza para aquellos que estaban siguiendo la voluntad de Dios, el pueblo de Israel, que estaban siendo liberados de la esclavitud de Israel, de Egipto. Interesante. Pero también el mar es un lugar donde se expone y se afirma el poder de Dios. Es un lugar, en otras palabras, donde Dios actúa poderosamente. Por un lado es la prueba para usted y para mí. Pero por otro lado es donde Dios nos da la salida. Es donde Dios se manifiesta. Es la manera en que Dios nos perfecciona también nuestra fe. Cuando Jesús les dice a ellos: pasemos al otro lado, estos hombres que eran experimentados hombres del mar no vieron ningún indicio atmosférico que podría advertirles de una tormenta. Porque si hubiera sido el caso, lo hubieran dicho. El tiempo probablemente estaba hermoso, una tarde hermosa, un tiempo despejado. Y para los discípulos la travesía indicaba, o el tiempo atmosférico indicaba, que la travesía iba a ser tranquila. Y cuando Jesús les dice: pasemos al otro lado, ellos iban confiando que el tiempo era bueno. Pero los tomó por sorpresa. A pesar del conocimiento que ellos tenían de este tipo de situaciones, a los discípulos les tomó por sorpresa esa tormenta. Y podemos hacer una aplicación muy clara aquí para nuestra vida. Hermanos, no importa cuánta experiencia o conocimiento tengamos, en ocasiones las tormentas de la vida vienen de manera que no las podemos anticipar. No importa, hermanos, cuán fuerte sea tu fe. No importa cuánto usted está en el centro de la voluntad de Dios. Las tormentas de la vida nos toman por sorpresa de una forma inesperada. No las podemos anticipar siquiera.
y la historia bíblica nos dice que la tormenta fue violenta. No fue una tormenta cualquiera, fue una tormenta violenta. Mateo, refiriéndose a este mismo evento, dice lo siguiente: dice que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. No era cualquier tempestad la que ellos estaban enfrentando. Era una tempestad de viento, de olas de más de 4 metros de altura, al punto que la barca se llenaba de agua porque eran olas gigantescas. Entonces, el punto es este: que las tormentas no solo nos sorprenden a nosotros en la vida, sino que muchas veces son violentas, difíciles de sobrellevar. Hay problemas difíciles de sobrellevar, ¿no es cierto? Hay situaciones que vienen a nuestra vida que de veras, hermano, nos desaniman, y nos desaniman mucho. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Sí, son tormentas violentas, pero Jesús estaba presente en medio de la tormenta. Ahí estaba el Señor Jesús. Entonces, hermanos, pensar que Dios con nosotros es una garantía de tiempos apacibles es un error. ¿Y saben lo que hace la gente? Que cuando están haciendo la voluntad de Dios y vienen las tormentas, se desaniman tanto que le echan la culpa a Dios y abandonan la fe. Y Dios no promete eso. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. La vida es así. Y aflicción tiene que ver con tormentas, y a veces violentas, difíciles de soportar, difíciles de sobrellevar, como es este caso de los discípulos. Ahora, si Jesús puede, escuche bien, si Jesús puede caminar sobre el agua, si Jesús puede pronosticar y prever el tiempo, Él es Dios. ¿Usted no cree que el Señor está ahí y el Señor no pudo haber previsto que iba a venir una tormenta? Él es Dios. Caminó sobre las aguas. Entonces, si Él podía prever el tiempo, la pregunta es: ¿por qué entró en la barca y les dijo pasemos al otro lado? Si Él sabía que venía una tormenta. Porque hay tormentas que Dios permite para mostrarnos que Él está en control de todo. Repito, porque hay tormentas que Dios permite para demostrarnos a usted y a mí que Él está en control de todo, y que también tiene un propósito específico en esa situación. ¿O usted no cree que Dios tendría un propósito específico para que estos discípulos enfrentaran el temor y el pavor y la angustia que ellos enfrentaron ahí? Dios tiene un propósito específico. De manera que la tormenta pudo sorprender a sus discípulos, pero a Jesús no. A Él no lo sorprendió. Segunda lección: las tormentas de la vida nos pueden hacer dudar de Dios. ¿Y quién de aquí, en este salón, no ha dudado del Señor? Dígame, cuando nos enfrentamos a esos tiempos difíciles, ¿cuántos aquí no hemos hecho esa pregunta: ¿por qué a mí, Señor? ¿Cuántos no hemos dudado del poder de Dios? Como dicen la Escritura, el que está libre, tire la piedra. Todos hemos dudado. Las tormentas nos pueden hacer dudar de Dios. Probablemente en la desesperación de los discípulos, ellos agotaron todos los recursos para evitar el naufragio.
Y cuando ya era evidente que se iban a ahogar, llamaron a Jesús. Eso mismo nos pasa muchas veces a usted y a mí, hermanos, en la vida. Luchamos por resolver los problemas, al igual que estos discípulos. Preferimos agotar los recursos, tratando de resolver las cosas de acuerdo a nuestras habilidades y capacidades. Muchas veces nos encontramos así, cuando viene una tormenta, una situación difícil, vamos y luchamos y hacemos lo que tenemos que hacer para resolver esa situación en nuestra vida. En su desesperación, entonces los discípulos despiertan al Señor y en su llamado podemos ver una angustia, podemos ver un temor, podemos ver una duda en la vida de estos hombres, porque ellos les dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras palabras, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Es lo que están diciendo ahí estos discípulos. ¿No te importa que nos ahoguemos? Ellos tenían dudas del cuidado del Señor. ¿Te ha pasado eso? Que dudamos del cuidado de Dios en una situación difícil de la vida. ¿Sabe? Muchas veces pensamos que Dios está durmiendo. Muchas veces pensamos que Dios está durmiendo y está ignorando tu problema, mi problema. Y aunque tenemos un entendimiento intelectual de que Dios es todopoderoso, ¿no es cierto? Todos tenemos ese entendimiento espiritual, tenemos un Dios todopoderoso, pero en la práctica muchas veces desconfiamos y hasta dudamos de su cuidado y de su amor. Yo creo que los discípulos, cuando dicen: Señor, no tienes cuidado que perecemos, no tienes cuidado de nosotros, Señor. Señor, ¿cómo me puede pasar esto? Señor, ahora que estoy haciendo tu voluntad, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué permite que yo sufra de esta forma? En cierto sentido, es la misma pregunta que hacen los discípulos: Señor, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y entonces, ese temor nos lleva a dudar del cuidado de Dios. Y esa duda nos lleva también a dudar del amor del Señor. Aunque parezca que el Señor duerme, hermanos, no olvide que Él está presente en la frágil barca que es nuestra vida. Tú y yo somos una barca. Y la Biblia dice que Dios, a través de su Espíritu Santo, vive en nuestra barca, en nuestro corazón. Solo que esta barca es frágil, es débil. Como decía al inicio, hay tormentas que perfeccionan. Y estos discípulos no estaban fuera de la voluntad de Dios, pero estaban en una tormenta. Fue Jesús que lo hizo entrar en la barca a ellos para ir al otro lado. Un autor desconocido escribió las siguientes palabras: caminé una milla con el placer, hablamos de todo en el camino, pero no me dejó más sabio con todo lo que tenía que decir. Caminé una milla con el sufrimiento, ni una palabra dijo, pero aprendí cosas cuando el sufrimiento caminó conmigo. ¿Sabes? Dice la Biblia en el Salmo, capítulo 4, versículo 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, escuche,
Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Tú me hiciste ensanchar. Quiero hacerte una pregunta esta mañana. Quiero hacerle una pregunta a todos ustedes que han estado en tiempos de tribulación, que han pasado por tiempos de tribulación. ¿Cuándo ha crecido más usted? ¿Cuando todo estaba bien? ¿Cuando navegaba calmadamente? ¿O cuando has estado en la tormenta? ¿No es cierto que crecemos más cuando estamos en la tormenta y estamos aferrados al Señor Jesucristo? Respóndeme. Cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Sabe lo que significa esta palabra aquí? Ensanchar, engrandecer. Engrandecer la fe. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Es cuando Dios engrandece nuestra fe. Es cuando Dios madura nuestra fe. Es cuando la confianza en Dios se afirma más, ¿no es cierto? Cuando le clamamos, cuando le rogamos, cuando nos sentamos en el trono de la gracia a clamar por esa situación, entonces el Señor afirma nuestra fe, engrandece nuestra fe, engrandece nuestra confianza en Él. Es ahí, hermanos. Jesús, ¿sabes? Jesús no buscaba, y escuche, no buscaba ni busca hoy tampoco debiluchos discípulos. Por eso tenía que pasarlos por la tormenta. Él quería que crecieran. Él permitió que estuvieran en esa tormenta para ensancharlos, para engrandecer la fe de estos hombres, para que su fe se afirmara, para que su fe madurara. No deje de clamar entonces a aquel que todo lo puede, todo lo sabe y que ha prometido amarnos con amor eterno. Nunca debemos dudar del amor eterno de Dios. No dudes del amor eterno. Sé que las pruebas y las situaciones difíciles nos hacen dudar de Dios, pero no deje de clamar a aquel que todo lo puede. De manera, hermanos, que las tormentas de la vida nos sorprenden incluso cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Nos pueden hacer dudar de Dios. Y el tercero y último punto acá, quizás el más importante de todos, es que, hermanos, las tormentas de la vida la podemos sobrellevar con fe. No hay otra forma. Y levantándose, versículo 39 y 40 dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Sabes, nosotros podemos encontrar paz en la tormenta cuando buscamos descanso en Dios. Cuando buscamos descanso en Dios, usted puede tener paz en medio de la tormenta. El salvavidas de nuestras almas en las tormentas es la fe. La fe es el salvavidas que nosotros tenemos para enfrentar las tormentas. El Señor quería enseñar a sus discípulos y enseñarnos a nosotros que se puede confiar en Él aún en las circunstancias más amenazantes de la vida. Y vamos a ver lo que implica la fe en este contexto, en este caso más bien, de una manera práctica. Jesús mostró primero que Él tuvo o tenía el control. Él mostró que Él es Dios. Y aquí vemos dos reprensiones que hace el Señor Jesucristo, mostrando por un lado que Él es Dios.
y mostrando por otro lado su humanidad. Él reprende a los elementos de la naturaleza. Dice el versículo 40, dice, y levantándose, 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calle, enmudece. 2 reprensiones dijo el Señor. Y hermanos, estamos tan acostumbrados a las historias de la Biblia que a veces no nos detenemos para ver la espectacularidad que hay detrás de cada palabra que el Señor está diciendo en este relato. Pongámonos en la barca, pongámonos en esta escena nuevamente de la barca. Jesús está durmiendo, los discípulos están aterrorizados, el viento los lleva de aquí para allá, las olas de 4 metros cubren la barca. Jesús entonces lo despiertan, él se pone de pie y dice 2 palabras, calla, enmudece. 2 palabras bastaron. Esto debe haber sido tan espectacular que los discípulos en este mismo relato, en el paralelo de este relato en Lucas 8:25 dice, aterrorizados y maravillados quedaron los discípulos cuando Jesús dijo, calla, enmudece. Los discípulos se preguntaron, ¿quién es este que aún a los vientos y las aguas manda y le obedecen? Ahora los discípulos ya no están atemorizados de los vientos y de las olas, porque ya las olas habían sido calmadas, el viento había sido calmado. Ahora ellos están aterrorizados viendo el poder de las palabras del Señor Jesús. Ellos caen atemorizados cuando escuchan 2 palabras y a la reprensión del Señor, a los elementos de la naturaleza, el poder de Dios se manifiesta. ¿Sabes, hermanos? El que tiene absoluto control de la naturaleza, absoluto control de las circunstancias más amenazantes de la vida, es nuestro Dios. Él tiene control de todo. Qué impresionante reprensión aquí. Calla, enmudece. Solo 2 palabras les costó. Y la segunda reprensión que hace el Señor Jesús es a sus discípulos. Reprende los elementos de la naturaleza, pero nos reprende a usted y a mí también, a los discípulos y a usted y a mí. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Esa es la reprensión que hace el Señor. ¿Dónde está vuestra fe? Jesús sabía que ellos tenían fe. No era que no tenían, la tenían. Pero ¿dónde estaba en ese momento? ¿Por qué no la pusieron en práctica? ¿Qué pasó con ella? Lo que está diciendo el Señor. La lección aquí es que la fe tiene que ejercitarse. Si no ejercitamos la fe, no podemos enfrentar las tormentas de la vida. La fe no es solamente para cuando nosotros ponemos la confianza en el Señor para salvación. Es una vida de confianza permanente en Dios, como dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, mas el justo por la fe vivirá. La vida de un creyente es por fe. Y vivir por fe, escuche, vivir por fe implica creer las cosas que no se ven, como dice la Escritura. Vivir por fe implica creer las cosas que no se ven. Les doy este ejemplo. Mateo capítulo 6, versículo 19. Este ejemplo. Escuche bien. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra,
donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Escuche lo que dice: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Ahora, veámoslo, este versículo, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de una vida de un hombre sin fe, sin una fe práctica. ¿Cómo es que yo viva pensando en hacer tesoros en el cielo? ¿Cómo es eso? Que yo esté pensando en hacer tesoros en el cielo si mis ojos no lo están viendo. ¿Cómo es eso de hacer tesoros en el cielo si mis ojos no lo ven? Pero sabes, eso lo ve la fe. Eso lo ve la fe. Por fe yo creo que el servir a Dios, buscar las cosas de Dios primeramente, es hacer tesoros en el cielo. Yo lo creo, no lo vivo, no lo palpo, no lo observo, pero lo creo y por fe lo hago. Y por fe lo hago. Eso lo ve la fe. Aquel que confía en que Dios ha prometido tesoros celestiales en Cristo, entonces yo con la fe lo veo y lo creo. Y trabajo sobre eso. Y me enfoco en eso. La fe tiene que ver con las cosas que no se ven. Y eso entonces debe animarme a invertir mi vida al servicio del Señor, porque la fe lo cree. La fe lo cree. Entonces, hermanos, la fe es una respuesta a la verdad de Dios. La fe es una respuesta a la verdad de Dios. La fe trae a la memoria la verdad de las Escrituras. La creemos y sabemos que vienen de Dios. Y por eso nos enfocamos en eso. Como dice el Salmo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Usted por fe lo hace, ¿no es cierto? Usted lo cree. Usted cree lo que dice este pasaje. Usted cree lo que dice esta promesa. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Entonces yo por fe inclino mi rostro con mi carga, con mi tormenta, y pongo esa situación delante de Dios, creyendo que Dios me promete que Él me va a sustentar, hablando de tener paz, tranquilidad. Estoy en la tormenta, pero tengo la paz. ¿Sabes? Escuche bien. Echar sobre Jehová tu carga no es que Dios va a tomar tu carga. Él no lleva la carga. ¿Me entiendes? Él te sustenta. Él te sustenta. No es que quita la carga. Él te sustenta. Y cuando Él quita la carga, es cuando Él responde en el tiempo de Él y de acuerdo a los propósitos de Él. Pero no creas que echar la carga sobre Dios es que ya el problema se resolvió y que Dios lo tomó. No, no es eso. Echar la carga es para que Él te sustente, para que Él te dé la paz y la fortaleza, el ánimo, la confianza, para seguir la vida con esa situación, hasta que Dios responda. La fe cree que Dios me va a sustentar en las circunstancias más difíciles de la vida. Puede que el sufrimiento dure largo tiempo, puede ser. Pero la promesa es que Dios me va a sostener. Esa es la promesa que yo tengo. Que Dios me va a sostener.
para que podamos entonces resistir la presión de la prueba, de la situación difícil. Pero también, hermanos, la fe dice: yo veo las olas, yo veo el viento, pero Dios es más grande. Dios es más grande. Habacuc, el libro de Habacuc. Habacuc profetizó la invasión de Babilonia a Israel. Y eso implicaba muerte, implicaba que iba a ser una ciudad destruida y que el resto del pueblo iba a ser llevado cautivos a Babilonia. Y Habacuc se atormenta cuando Dios le da esta visión a él. Se atormenta cuando ve que el pueblo de Dios iba a ir cautivo a Babilonia. Entonces él se atormenta a tal punto que su corazón desfallecía. Sin embargo, Habacuc termina el libro con estas palabras. Habacuc capítulo 3, versículos 17, 19. Léanlo, subráyenlo, porque este pasaje, hermanos, es el modelo de cómo podemos aferrarnos a la fe para esos días de tempestad. Habacuc capítulo 3, versículo 17. Y le voy a pedir el favor que al leerlo, estas palabras, mire la fe detrás de cada palabra que él escribe aquí. Él dice: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Es decir, lo que Habacuc está diciendo: aunque no haya nada de nada aquí en la tierra, en medio de una pérdida casi total, dice Habacuc, nada de nada, dice. Versículo 18: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y mis pies y mis alturas me hacen andar. ¿Qué pasaje, hermanos? Aunque no haya nada de nada aquí, con todo yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. El Dios de la majestad no ha dejado de ser poderoso porque estemos enfrentando, hermanos, una situación difícil. Él sigue siendo Dios soberano y sabio. Él es más grande que las tormentas que estés pasando. Nuestras fuerzas, hermanos, me enseña este pasaje que nuestras fuerzas no están en las higueras, no están en las vides, no están en los campos, no están en los rebaños, sino únicamente en Jesús nuestro Salvador. Ahí está, hermanos, la verdadera fuerza de un cristiano. No en lo que tiene o no en lo que perdió, sino en Dios están nuestras fuerzas. Podemos entonces confiar en Dios para tener fe y la paz mientras atravesamos las tormentas de la vida. Dios usa las tormentas de la vida para acercarnos más a Él, para que confiemos más en Él, para que podamos ver las maravillas y el poder que Él tiene de calmar la tormenta. Y cierro con otro tremendo pasaje. Salmo 107, versículo 23-31. Léalo con detenimiento. Vea lo que dice Dios en su palabra. Los que descienden al mar
en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces, o sea, cuando no hay solución de nada, cuando van a naufragar, entonces claman a Jehová en su angustia. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la promesa? Y los libra de sus aflicciones. ¿Qué dice el versículo 29? Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran. ¿Por qué? Porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. ¿Cuál es la respuesta nuestra a estas promesas? ¿Cuál es la respuesta de nosotros hacia ese gran Dios que tenemos? Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo. Hermanos, nada ni nadie puede aquietar las tempestades de la vida como el Señor Jesús. Nada, solo el Señor puede hacerlo. Él es el que nos libra. Él es el que nos da la resistencia, el poder, las fuerzas para seguir. Entonces, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas. Vivan para Él. Manténganse firmes en Él. Nada ni nada puede aquietar las tempestades que vienen a nuestra vida, excepto Dios. No luche en tus propias fuerzas. Invoque al Señor y Él lo librará. Invoque al Señor y Él le dará la paz en medio de la tormenta.